Esta noche he querido tratar de empujarle en la dirección de que nuestra comunión con Dios no consiste únicamente en nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra adoración, sino que nuestra comunión con Dios se complementa cuando podemos a Él escuchar hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y ya el martes pasado cubrimos elementos sumamente importantes relacionados con la palabra profética y con la música. Hemos cubierto varios elementos, varias escrituras nos prueban que hay una relación entre la música y la profecía. Pero de cualquier manera no basta solamente con entender las cosas, sino que tenemos que meternos en la presencia de Dios como un acto de fe, enfocarnos en el reino, acercarnos a Dios, y la palabra de Dios dice que hay que procurar profetizar. O sea que para poder profetizar primero hay que procurar profetizar. El apóstol Pablo escribió que hay que anhelar los dones. Entonces no es un asunto de que lo vamos a lograr y va a ser una reunión tremenda de repente, cuando no hay un mayor acercamiento, mayor comunión, cuando no ha habido una búsqueda, y tenemos que ir sumando esos elementos porque, como he mencionado en las enseñanzas anteriores, siempre que nos reunimos para adorar a Dios, Dios quiere hablar a nuestra vida y Dios quiere guiarnos. La Biblia dice que los que son hijos son guiados por el Espíritu, y una cosa es la guianza personal y otra cosa es la inspiración por el mismo Espíritu, de la misma manera en que Él nos guía personalmente, una inspiración por el Espíritu para hablarla a fin de beneficiar, a fin de bendecir, a fin de animar a otra persona. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino que también continuamente en la casa, en nuestro tiempo devocional. Así que es algo en lo que tenemos que avanzar. Yo creo que con el entendimiento de la palabra en este lugar debería de haber abundancia de palabra profética. Venimos hablando acerca de aprender a ministrar a las personas. Hemos hecho una separación de que una cosa es orar por las personas, otra cosa es ministrar hablando la palabra, declarando la sanidad, declarando la liberación. Otra cosa es bendecir a las personas. Ya para bendecir usted necesita actuar en fe, conocer la palabra y ser sensible en cierta forma a que el Espíritu lo inspire para poder bendecir a las personas. Ahora, para profetizar, esa sensibilidad tiene que ser todavía mayor, pero es algo que tenemos que aprender, y yo sé que no se va a lograr de una manera rápida e inconsciente, sino que tiene que ser voluntaria. Todos deberíamos de anhelar que Dios nos hable cada día, que Dios nos guíe en esas decisiones que necesitamos tomar, en los problemas, en las dificultades que están fuera de nuestro control. Pedir la guianza a Dios para saber qué hacemos, qué no hacemos, o preguntarle a Dios si lo único que tenemos que hacer es esperar, porque Él va a hacer algo. Pero también, así como tenemos que procurar ser guiados de una manera personal, tenemos que procurar profetizar. Ahora, eso significa que usted tendría que estar orando por eso. Señor, yo quiero que tú uses mi vida para profetizar. Señor, dame palabra profética. Señor, inspírame. Pero eso también demanda una búsqueda, pasar tiempo en la palabra. Eso demanda también buscar el rostro de Dios en oración. Eso demanda renunciar a los obstáculos que puedan haber en su corazón, que puedan estar estorbando el fluir del Espíritu Santo en su vida. Amén. Así que hay varias cosas que tenemos que poner en orden, pero de cualquier manera yo quiero animarle a que como iglesia usted se enfoque y sepamos y establezcamos: el Señor está vivo y Él habla a su pueblo. En el libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, muchas veces en otros tiempos, habló por el Hijo. Pero Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Y ya en la reunión pasada pudimos ver algunos textos donde mostrábamos cómo el Señor traía una respuesta que estaba conectada con la ministración de la alabanza y la adoración. Esta noche yo solamente quiero compartirle una porción de la palabra, después de recordarle las claves relacionadas con la profecía, para que podamos procurar entrar en la presencia de Dios un momento más, con esa sensibilidad, con esa disposición, para poder procurar oír la voz de Dios. Quiero recordarle que algunas de las claves relacionadas con la palabra profética son
que la profecía es una palabra inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo usted va a saber que es inspirada? Porque le va a venir de una manera repentina. No será algo en lo que usted estaba pensando, sino que de una manera repentina vienen pensamientos que están conectados con la palabra de Dios o que están conectados con alguna revelación en particular para alguien, o algún mensaje que pueda ser aplicado a una persona en particular, o que puede ser aplicado en términos generales a la iglesia. Muchas veces la palabra profética que se ha hablado aquí es para una persona o para un pequeño grupo, no es para toda la iglesia. Pero a veces la palabra profética es para toda la congregación. Entonces la profecía tiene que ser inspirada por el Espíritu de Dios en nosotros, y uno sabe que es inspirada porque uno no sabe nada sobre eso en ese momento, o porque uno no está pensando en eso. Y aquí es donde tenemos que practicar y ejercitar, y esto no se termina esta noche, donde tenemos que practicar, anhelar y ejercitar. Uno, ser guiado por Dios, y luego, número dos, ser inspirado por Dios para poder traer una palabra profética. Yo recuerdo, quiero ocupar esto como ejemplo, cuando hace algunos años el Señor me guió a que regalara el carro que teníamos. Y cuando yo iba a abrir el carro, y algunos saben eso, cuando iba a abrir el carro, el Espíritu me hablaba y me decía: este carro ya no es tuyo, quiero que lo regales. Así comenzó Dios a hablar a mi corazón acerca de regalar el carro. Y al principio yo estaba como queriendo estar seguro de si era la voz de Dios, y Dios traía siempre la misma palabra a mí, y eso obviamente yo no lo estaba pensando, ¿verdad? Usted no anda pensando en regalar sus cosas. Usted no anda pensando en a ver a quién le regala las cosas. No, entonces el Espíritu comenzó a hablar a mi corazón, y venía el pensamiento como una forma de pensamiento: este carro no es tuyo, quiero que lo regales. Y entonces yo comencé a buscar del Señor la guianza: Señor, ¿a quién quieres que se lo regale? Y en una etapa de un par de semanas se dio un proceso ahí de ser guiado por Dios, donde yo le pregunté al Señor a quién quería que se lo diera. Y Él me dijo a quién quería que se lo diera. Pero como yo quería estar bien seguro, yo le pregunté a mi esposa: mira, le digo yo, el Señor está hablando conmigo acerca de regalar el carro. Quiero que me digas nombres de 3 personas a quienes tú crees que Dios me ha dicho. O 3 posibles personas de las que tú crees que serían a las que Dios quiere que yo le regale el carro. Y yo le había dicho eso al Señor: Señor, si tú quieres que regale este carro, quiero que me confirme a través de mi esposa quién es la persona a quien quieres que se lo regale. Entonces uno puede, así como dice la palabra que hay que juzgar la profecía, uno puede buscar dentro de esta guianza de Dios: Señor, ¿es esta tu voz? ¿Es esta tu palabra? Confírmame. Y Dios va a seguir tratando con nuestro corazón, y sobre todo va a traer paz a nuestra vida. Nos va a dirigir. Entonces Dios quiere dirigirnos de una manera personal, pero también Dios quiere hablarnos para que nosotros hablemos a otros, y ahí es donde entra la palabra profética, una palabra que va a bendecir o a edificar a otros. Bueno, el punto fue que mi esposa me dio 3 nombres, y entre los 3 nombres ahí estaba la persona, y yo lo tomé entonces como una confirmación de parte de Dios. Así que yo seguía usando el carro, y el Espíritu Santo seguía hablando a mi corazón, y cuando yo iba a abrir el carro, cuando yo le metía la llave para quitarle la llave y abrirlo, el Espíritu de nuevo me decía: este carro no es tuyo, quiero que lo regales. Y entonces yo llegué a un punto donde yo ya estaba convencido que era Dios, y que ya sabía a quién dárselo, y comencé a arreglarlo. Recuerdo que le fui a cambiar una llanta, le comencé a arreglar la radiocasetera que tenía, quería comprarle el parabrisas, estaba haciéndole algunos ajustes, algunas reparaciones. Y un día recuerdo que el Espíritu Santo me habló cuando yo estaba abriendo de nuevo el carro, porque siempre que abría el carro me hablaba. Usted cuando abra el carro, oiga, oye, tal vez el Señor le habla. Y entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo: este carro no es tuyo, quiero que lo entregues. Y yo ahí como que estaba hablando con alguien a la par mía, le dije: Señor, yo ya sé que el carro no es mío, es de fulano de tal. Solo lo voy a arreglar. Porque en mi mente estaba la idea de comprarle el parabrisas porque tenía una rajadura. Y el Espíritu Santo me dijo: no quiero que lo arregles, quiero que lo entregues. Ese mismo día yo le hablé al pastor a quien Dios me había instruido que se lo diera. Nomás regresé a la casa, yo le hablé por teléfono, le invité que llegara a la casa. Cuando llegó a la casa a él en la noche, yo le dije: pastor,
esto es suyo, le di la tarjeta con la llave, saqué un aceite, saqué un líquido de freno, y porque eso es mío, el carro es suyo con todas estas cosas. Y el pastor se puso a llorar, recibió el carro, le dije que era una instrucción de parte de Dios para poder bendecir su vida, y el capítulo quedó cerrado. Ahora quiero ocupar eso nada más como un ejemplo. Dios quiere guiarnos de una manera personal para que tomemos decisiones, pero usted tiene que aprender a ser sensible a la voz de Dios y luego obedecer la voz de Dios. Y luego permanecer en ese enfoque, en ese anhelo de permanecer oyendo la voz de Dios para poder ser de bendición. Porque el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Dios quiere que seamos un pueblo profético para edificarnos, hermano. Dios quiere inspirarnos. Y cualquiera de nosotros podría recibir una palabra profética, y particularmente si usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, porque el don de la palabra de profecía o de profecía es una de las manifestaciones del Espíritu Santo o de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces las claves son: la profecía es una palabra inspirada por Dios. Uno no está pensando en eso, sino que viene una guianza, una instrucción, una inspiración. Segundo, tiene un elemento de revelación. Tiene una información sobre algo o alguien en particular, pero no es algo general. Por ejemplo, una palabra profética no sería: y a todos los que tienen problemas esta noche, dice el Señor, búsquenme y yo les voy a responder. Es algo muy general. Tendría que ser algo más específico. En la palabra profética tiene que haber un elemento de revelación. Está conectado con la palabra de Dios. A veces la palabra profética está conectada con una escritura en particular, pero aquellos que profetizan ya tienen que aprender a ser sensibles para saber cómo presentar la palabra, de manera que no sea repetitiva y estar dando vueltas, o de manera que logren percibir cuál es el punto de aplicación, porque en toda palabra profética hay una aplicación. No es solamente información, no es un asunto solamente de que el Señor nos recuerde que viene porque ya sabemos que Él viene, sino que en base a que Él viene, ¿qué? ¿Cuál es la aplicación? Entonces hay una revelación de una información específica para alguien en particular. No puede ser general, no tendría que ser general. Tercero, la profecía o la palabra profética tiene que ser expresada como un acto de fe. Usted tiene que abrir la boca. Dios no lo va a forzar. De hecho, yo creo de que muchas personas han enterrado la palabra profética que Dios les ha dado, y entonces no han avanzado más allá porque creyeron que eran sus pensamientos. Y eso es uno de los problemas más grandes que nos sucede. Creemos que somos nosotros los que estamos pensando, porque Dios es espíritu y nosotros somos espíritu, y Dios habla a nuestro espíritu, pero donde nosotros percibimos es en la mente. Ahí percibimos los pensamientos, las impresiones, las ideas. Entonces nosotros podemos confundir la voz de Dios o los pensamientos de Dios con los nuestros. Llegamos a creer que somos nosotros y entonces nos olvidamos de esa palabra. Pero se necesita fe para poder abrir nuestra boca y decir: esto es lo que dice el Señor, o así dice el Señor. Y una vez lo ha hecho, no tiene que estar repitiendo y dice el Señor y dice el Señor. No, solamente es una forma como de actuar en fe con la autoridad dada por el Señor o con el respaldo de Dios, de qué es lo que Él está queriendo revelar o aplicar al corazón del pueblo de Dios. Número 4, debe de ser juzgada. El apóstol Pablo dice que la profecía debe de ser juzgada. Ahora, aquí hay un problema en cierta manera, porque parte del temor de alguien que nunca ha profetizado es: ¿y si me equivoco? ¿Y si hablo algo que no es de Dios? ¿Y si hablo algo que es de mi corazón? Aquí es donde está el asunto de dar ese paso de fe. Pero por esa razón es que hay elementos que nos pueden ayudar a entender que si es inspirada por Dios, que si está respaldada por la palabra, que sí contiene un elemento de revelación que nosotros no conocíamos y que se aplica particularmente a alguien. Entonces uno puede saber en su corazón, va descubriendo en su corazón que realmente es algo que no ha surgido de nuestro espíritu, sino del Espíritu de Dios. Pero como somos seres humanos y podemos combinar la revelación o la inspiración divina con nuestras propias palabras o con nuestra forma de expresar las cosas,
Ahí es donde se pueden dar algunos errores o malas interpretaciones a la forma de transmitir la idea. Es como mencioné, creo yo, en la reunión anterior, el hecho de traducir. No hay dos traductores que hablen exactamente lo mismo cuando están interpretando para alguien. Cada uno lo va a hacer usando sus propias palabras, tratando de agarrar la idea y transmitirla al oyente. Entonces es lo mismo con la palabra profética. Nosotros tomamos esa percepción espiritual y la transmitimos en nuestras palabras. Y es ahí que uno puede hacerlo más largo o más corto, más concreto, más específico o más vano, como confuso. Nosotros podemos hacerlo. Y por eso la palabra dice que la profecía tiene que ser juzgada. Dice la palabra, hablen los profetas por turno y los demás juzguen. Tiene que ser juzgada la palabra. Entonces eso significa que lo que yo hablo tiene que ser juzgado. Lo que otros hablan también tiene que ser juzgado. No es que esa palabra es 100% del Espíritu de Dios y que no hay ningún error, porque somos canales humanos. Se lo voy a poner de esta manera. Es como al exponer la palabra. Yo me equivoco. No solamente citando algunas escrituras, sino explicando o queriéndome dar a entender en algunas porciones de la palabra. Y estamos hablando de exponer la Biblia, que uno puede leerla, estudiarla, memorizarla. Me equivoco, como humanos nos equivocamos, somos un canal que únicamente está siendo usado para poder exponer la palabra. Los maestros del Zen se equivocan. Y si a esto le sumamos muchas veces la falta de comprensión de lo que se está exponiendo, pues es mucho mayor la equivocación. Ahora, cuando se trata de la inspiración del Espíritu Santo, también nosotros podemos agregarle elementos humanos, elementos nuestros. Y por esa razón es que la palabra dice que la profecía tiene que ser juzgada. Número 1, 2, 3, 4, 5. Cualquiera puede profetizar si procura hacerlo. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice. Porque podéis profetizar todo, dice. Entonces Pablo habla acerca de que es una oportunidad abierta, pero que depende de procurarlo. Y eso de procurarlo nos va a llevar a la comunión, a la lectura de la palabra, a la oración, al temor de Dios. Y de esa manera establecer una relación más cercana donde se cumpla, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Sexto, no debe hacerse religiosamente. Mencioné que no se trata de leer en la Reina Valera del 60, habéis oído, vosotros decís. No se trata de ponerse religioso. El mensaje puede ser simple. Esto dice el Señor en un lenguaje normal que nosotros ocupamos comúnmente, sin estar ocupando el castellano de la Reina Valera del 60. Y finalmente se establece la autoridad divina simplemente con la frase, ¿verdad? Esto es lo que dice el Señor. Ahora, yo quiero solamente compartirle 2 de Reyes 21 al 6 y volvemos unos minutos más. Vienen los músicos para que nos enfoquemos un momentito más en esto esta noche. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así. Mire, Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora leamos atentamente el verso 4. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, mire esta frase: vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración. Isaías no la había oído porque Isaías ya se había ido. He visto tus lágrimas. Isaías ya no estaba ahí viendo que el rey estaba llorando. He aquí que yo te sano.
Viene la palabra trayendo una promesa, trayendo un ánimo. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6. Y viene una palabra de revelación. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Así que lo único que quiero mostrarle a través de esta escritura es que la palabra viene. ¿Cuántos quieren oír la palabra cuando viene? Aleluya. Póngase de pie porque le dije que solo le iba a dar una escritura. Y esto no se termina aquí, no es una enseñanza de que ya venimos de cómo ministrar a los enfermos, a los endemoniados y ahora esta noche cerramos esto. Los días domingos cuando nos reunimos deberíamos de terminar con cántico nuevo. Deberíamos de terminar orando en lenguas. Amén. Y deberíamos de meternos en ese tiempo de escuchar la voz de Dios. Pero eso es algo voluntario, es algo que quiero que entienda esta noche. Amén. Es algo voluntario, consciente. La palabra de Dios viene a nosotros, pero nosotros tenemos que estar anhelando oír la voz de Dios. Amén. Amén. Así que por unos minutos más cantamos un canto y procuramos escuchar la voz de Dios en esta noche, Sí, para Señor. nuestra vida. Porque Aleluya. la palabra de Dios viene y el que oye la palabra dice, así dice el Señor. Así de simple, como un acto de fe. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero